Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Bien. Bueno, qué bueno. Ayer estábamos trying to solve an exercise. Estábamos tratando de resolver un ejercicio y era un sistema de correas que también podía tener cadenas. Entonces, a la parte de la que hemos llegado era Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, entonces en la clase de ayer estábamos tratando aquí de resolver este ejercicio. Entonces, al punto en el que habíamos llegado era que se normalizaba la longitud de la cadena. Entonces, habíamos dicho que la cadena que habíamos seleccionado era una cadena de 77.1, que era una 75. Y con ello pues se recalculaba el valor de la distancia entre centros y que ese valor de la distancia entre centros era este que teníamos acá. No dicho, perdón, era este. Que para qué se recalculaba simplemente por propósitos de montaje, pero esa labor en últimas no la hace el ingeniero, la hace el estudiante en práctica. Entonces el pelado que ustedes tengan allá para hacer su tarea, tal, el día de mañana que ustedes lleguen a una empresa, ustedes tienen que hacer el diseño de detalle y entregan planos, construcción, todo. Pero una vez ustedes avanzan en su proceso de formación profesional, entonces se dedican a otras labores, a facturar, que es lo ideal, que usted desde el primer día sepa que tiene que capturar la atención de sus clientes. Eso es vital. No, usted no va a llegar a calcular, usted lo que va a llegar es de pronto a eso, a conseguir sus clientes, a vender sus productos o sus servicios. Bueno, entonces, lo que vimos ayer es lo siguiente. Entonces, se propone, entonces, por correas que tengo. Entonces, tengo una correa A75 que va a tener una polea de diámetro, ¿cuánto? Una polea de diámetro de 1 igual a 5 y de 2 igual a 19,6. De 1 igual a 5, de 2 igual a 19,6. Entonces, hemos dicho que esta situación era complicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo hay Porque las copias poleas del Tocaba mandarse la grande, ¿no? vienen de 3 a 12 pulgadas y tener una polea de 19 pulgadas pues implica tener que manufacturar, que fabricar. Bueno, ¿qué más hemos dicho de esta correa? Que era una correa tipo AX, que era una correa tipo AX y que para transmitir los 10 caballos entonces iba a necesitar pues, correa tipo A, que se necesitaban 2 correas.
dos correas. Entonces, en el caso de las correas, si bien observan el proceso de selección es muy sencillo, de pronto hay que tener cuidado en el momento de realizar el proceso. Entonces, esta podría ser una primera solución. Una posible primera solución. Entonces, en el caso 2, se suponen cadenas. Entonces, si fueran a hacer cadenas, entonces, ¿qué es lo primero que debería de hacer? Entonces, en cadenas lo primero que yo hago es determinar la potencia de diseño. ¿Cómo hago para determinar la potencia de diseño? Entonces, la potencia de diseño, que es el HP Design, debería de ser la potencia nominal por el factor de servicio. ¿Cómo funciona? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto aquí? Entonces, ¿qué debería de poder hacer? ¿Qué deberíamos de poder hacer aquí, muchachos? Determinar el factor de servicio. ¿Cómo? Determinar el factor de servicio. Determinar el factor de servicio. ¿Cómo hacemos para determinar el factor de servicio? El catálogo de Muy bien. fabricante. Qué pena, me dan un segundo. Bueno, entonces para las cadenas, entonces vamos a determinar el factor de servicio. ¿Dónde lo encontramos? Entonces vamos a buscarlo. Dios mío, ¿qué se me hizo? ¿Qué se hizo? Dame un segundo. Es que se me hizo cadenas.
Se me volvió a perder este catálogo. Vale. Right. Duplicate. Sí. Bueno, llegamos. Entonces aquí veíamos, entonces lo primero eran factores de servicio, ahí baby, la catenaria, la longitud, aquí está el método. Y aquí están. Entonces este es un transportador de al menos 10 caballos, ¿cierto? Entonces observen, tenemos 3 situaciones acá, que eran las que planteábamos ayer. Entonces aquí está la entrada y aquí está la salida o el equipo conducido. Y entonces voy a tener 3 columnas. Entonces tengo motores eléctricos. Un motor eléctrico o una turbina. Entonces tengo 2 accionamientos, uno hidráulico y uno mecánico. Entonces aquí están los equipos. Entonces tengo los transportadores, conveyors. Observen que aquí no hay diferencia entre si es grande o es pequeño. Entonces aquí lo único que me pregunta es por la carga. Entonces que si la carga es uniforme, que si no es uniforme y que si es reciprocante, o sea que es fluctuante. Entonces yo podría decir que ese transportador de 10 caballos no tiene carga uniforme por la configuración que tiene. Entonces yo podría seleccionar como factor de servicio 1, 3. Pues con esta información yo podría decir, con esta información que tenemos acá. Es que no escuché bien porque dijo que la carga no era uniforme. Por el tamaño, es un transportador de 10 caballos. Un motor de 10 caballos es un motor grande. Por eso es que es importante que cuando ustedes visiten a un cliente, estén concentrados, ¿no? Pues eso hace parte ahí de la experiencia y de la experticia también de su profesor, pero pues yo lo que les quiero invitar es que observen que cuando ustedes están diseñando, ustedes lo que están haciendo es que están leyendo variables que de pronto no están en los datos del problema, sino que ustedes deberían de interpretar. En un transportador pequeño la carga debería de ser uniforme, mientras que en un transportador grande la carga de pronto sí puede tener ligeras variaciones. Y esa situación lo que hace es que yo no tome un factor de 1, sino un factor de 1.3. ¿Sí? ¿Por qué lo planteamos de esta forma? Porque observen que resolver un problema de diseño no es solamente resolverlo, sino también plantearlo. Entonces, en la primera clase del curso lo que decíamos era que ustedes deben de interpretar muy bien qué es lo que quiere el cliente. Entonces, definir la necesidad y establecer los requerimientos. Y esos
no van a ser una camisa de fuerza. Habrán unas situaciones que se cumplen como habrá otras situaciones que no. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy difícil hacer una gran cantidad de, plantear una gran cantidad de situaciones. Aquí tomamos pues algunas, pero no todas. Entonces aquí decimos copiar y nos llevamos este factor de servicio ¿para dónde? Este factor de servicio lo traemos para acá. Hasta 1, 3. Observen que este factor de servicio es diferente del factor de servicio. Este factor de servicio que tenemos acá es diferente del factor de servicio de correas, porque nosotros en correas dijimos que el factor de servicio era 1, 1. ¿Se observan acá? Factor de servicio normal. Observen que en correas dijimos que eran de 6 a 16 horas, mientras que en cadenas no. ¿De qué depende eso? Básicamente del fabricante. Observen que los procesos de selección están amarrados a un fabricante. Que ustedes el día de mañana cuando empiecen a construir equipo, a lo que van a estar sujetos es a lo que el fabricante les dice que hay. Habrá situaciones en las que sí, y habrá situaciones en las que no. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué creen que es lo más importante? Criterio. El criterio, el carácter, exactamente, que usted se coja confianza. Porque el día de mañana el problema entonces va a ser de plata. Usted no puede empezar ahí a cometer errores. Usted aquí puede cometer todos los errores que quiera. ¿Cierto? Comete un error, vuelve y calcula y resuelve. Si usted se va a un caso extremo, de pronto perdió la materia, pero la materia vuelve y la repite y pasa y ya listo, y no pasó nada. Mientras que afuera ahí en el asfalto usted va a estar sometido al escarnio público. Ah, es que ese ingeniero que usted consiguió, ese ingeniero de allá, ¿dónde es que no? De esa universidad, no, mire, calculó mal. Entonces, ¿quién queda mal? No solamente queda mal la persona que calcula, sino queda la universidad. Como cuando usted va al médico. No, me atendió un médico y ese médico. Entonces, no preguntarán de qué universidad era, sino de qué clínica era. Y entonces, uy, pero es que en esa clínica. Entonces, todo el mundo se hace a una imagen por la calidad del servicio que recibe. ¿Vale? Bueno, entonces, factor de servicio 1.3. Entonces, aquí la potencia de diseño, ¿cuánto nos daría? Entonces, son 10 caballos por 1.3. 13 caballos aproximadamente, ¿no? Listo. Entonces, segundo, entonces después de eso, ¿qué hacemos? Entonces, lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, nosotros dijimos aquí que antes de esto debimos haber hecho n, ¿no? Entonces, que n era igual a ¿quién? A omega 1 sobre omega 12. Entonces, eran 1800 RPM sobre 450. Y esto me decía aquí que n era igual a 4. Entonces, 4 aplica tanto correas como a cadenas. Después de esto, ¿qué debería de poder hacer? ¿Qué hacemos después de esto, muchachos? Entonces nos venimos aquí. Observen que lo que estamos haciendo es moviéndonos aquí con el catálogo. Bueno, Profe, ¿cómo se llama este catálogo, este fabricante? este catálogo es de la Rexnord. ¿Sí? Ustedes aquí encontrarán Rexnord, encontrarán Beck, encontrarán Daico. ¿Sí? Entonces, en últimas, ¿a qué se resume todo? A que usted se coja confianza del día de mañana, usted se matricula con un fabricante y usted empieza a fabricar equipos. No le tenga miedo a lo que le dice el fabricante. El fabricante le dice que funciona, es porque está bien. Habrá situaciones particulares. Todo en la parte de motores, de compresores, de bombas, de las instalaciones, de las recomendaciones de los aceites. Ustedes tienen que tomarse un voto de confianza. ¿Sí? Cuando resuelven sus exámenes, cuando presentan sus trabajos y cuando cobran. En la medida en que usted cobra más,
se coge más confianza. Claro, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede pecar, ¿por qué? Por exceso de confianza y entonces cometer errores, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto, entonces lo que hacemos aquí es que decíamos, ¿qué era lo que hacíamos? Ah, sorry, qué pena que estoy aquí moviendo la pantalla, qué pena con eso. Entonces me venía para acá, para la tabla, para el nomograma este en el que aparecían las... Bueno, estas rayitas se me quedaron ahí. Bueno, entonces decíamos acá que decíamos las revoluciones de la rueda pequeña, ¿cierto? Las revoluciones de la rueda pequeña. Y esta que tenemos acá, que es la potencia equivalente o la potencia de diseño. Entonces nos dieron 13 caballos. Aquí teníamos 1, 2, 10, 12, 11, 12 y 13. Entonces yo debería de poder decir aquí 13. Uf. Listo, entonces para 13 caballos, ¿y cuántas RPMs? Entonces de la rueda más pequeña, entonces la rueda más pequeña es la conductora, entonces nos venimos aquí a 1800, o sea que el punto debería de ser como, por acá. ¿Y ahí qué tipo de cadena? Entonces observen que vamos ahí en la frontera, donde no queríamos. Entonces ahí podría ser o una cadena número 40 o una cadena número 50. O una cadena número 40 o una cadena número 50. Entonces, ¿qué debería de poder hacer ahí? Entonces, tercero, se selecciona con la potencia de diseño y las RPMs. RPM, ¿quién? De 1, que es de la conductora, seleccionamos el tipo de correa. Entonces, tipo de cadena, perdón. Entonces, una cadena número 40 o 50. ¿Por qué? Porque estamos ahí en la frontera de las dos. O una 40 o una 50. Muy bien, Camilo. ¿Se preguntas hasta ahí, muchachos?
Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Me podría explicar por qué, pues en la gráfica, en la parte izquierda hay como varias escalas? Que no. Hay varias escalas, sí señor, claro. Sí, en la parte izquierda hay varias escalas, muy bien por tu pregunta. Entonces, observa, entonces aquí tienes strand, esta palabra es aquí vital. Strand es hilo. Esto se llama hilo. Entonces, cuando tú tienes un hilo, cuando tú tienes 2 hilos o cuando tienes 3 hilos. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener 1, 2 o 3 cadenas pegadas, 3 hilos. ¿Por qué es importante que ustedes acostumbren a utilizar los catálogos en inglés y a tener bibliografía en inglés? Básicamente porque toda la información que viene de fabricantes viene toda en inglés. Entonces, la terminología técnica deben poncharla. Entonces, observen, para un hilo, entonces yo voy a tener estos valores de potencia de diseño. Para 2 hilos voy a tener 2. Y para 3, y para 4, y para 5, y para 6. Entonces vamos a verlos aquí. Entonces dice aquí number of strands. ¿Qué es esto? Que es número de hilos. Entonces para un hilo, para 2 hilos, o sea, cuando tengo 2 cadenas pegadas, cuando tengo 3 cadenas pegadas y cuando tengo 4 cadenas pegadas. Entonces él me está diciendo que esa es la potencia que él va a transmitir. Entonces observen, yo aquí estoy acá. Entonces para un hilo. ¿Y por qué utilizó solo para un hilo? Para un hilo son 13. Pero los 13 de 2 hilos, ¿en dónde están? Entonces observen, los 13 de 2 hilos están más abajo. Están acá. Están acá. Y los 13 de 3 hilos están más abajo todavía. Están acá. ¿Mm? Y los 13 de 4 hilos están más abajo todavía. Están acá. Entonces observen, si yo tengo 4 hilos, debería de seleccionar una cadena de este tipo, una 35. Una 35, acá. Si yo tengo 3 hilos, debería de también seleccionar una 35, pero si yo tengo acá 2 hilos, una 40 con seguridad. De pronto entonces en ese orden de ideas, yo aquí en la frontera no debería de seleccionar 40, sino debería de seleccionar una 50. Pero son situaciones ahí que usted va tomando la decisión, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, muchachos? Después de esto, entonces, ¿qué hacemos? Mirar la potencia de cada cadena. Exactamente. Entonces, ¿cuánto me transmite cada cadena? Entonces, voy a seleccionar una 50. Listo. Entonces, para un solo hilo. Entonces, listo. Para una cadena 50. Profe, Señor. y esos números de 40, 50, el tipo de cadena es dependiendo de la propiedad de cada cadena. O sea, una cadena número 50 es una cadena más grande que va a tener un paso diferente. Entonces, ahorita que vayamos a las cadenas, entonces, ahorita que vayamos aquí a las cadenas, ven. Entonces, mira, esta es una número 25. Si ves que aquí arriba está 25. 25.
Esta es una número 25. ¿Que tiene paso cuánto? Un cuarto, punto 250. La que nosotros queremos es, mira, esta es una 35 que tiene paso 7 octavos, punto 375. No, tiene, sí, 3 octavos. Esta es una número 40 que tiene de paso media pulgada. Y esta de acá debe ser la número 41, 50. Entonces, observa, esta cadena es una cadena número 50. Esta es la que nos gusta, ¿no? Esta es la que seleccionamos, la número 50. Tiene un paso de ¿cuánto? De punto 625. Tiene un paso de punto 625. Y entonces, observa acá, entonces la revolución de la conductora son ¿cuántos? Son 1800. 1800. Y nosotros habíamos dicho que el número de dientes de la conductora lo seleccionábamos con base en ¿quién? Aquí este fabricante tiene una tablita en la que dice, oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Aquí está. Entonces este fabricante dice, oiga, sí. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, podríamos seleccionar cualquiera de estas dos. Decir aquí 21 o decir aquí ¿cuánto? 17. Entonces para z igual a 17, z igual a 17, para z igual a 17, entonces nos venimos para acá. Ya hemos dicho que hemos seleccionado la número 40, 41, 50. Entonces para 17. Yo podría decir que a 1817 la potencia que transmite es 10.7. 10.7. O sea que uno también establece el número de dientes de los proques. Entonces, mira, toda esta situación depende de quién, del fabricante. ¿Por qué? Porque hay fabricantes en los cuales ellos relacionan el número de dientes con la distancia entre centros para poder establecer cuánto es el número mínimo de pasos o el número de pasos que debería de tener la longitud de la cadena. ¿Sí? Entonces, 17 no es una camisa de fuerza. Yo podría tener que 18 o 19. ¿Qué es lo que sucede? Que cada fabricante establece un procedimiento. Ahora, ¿la garantía cómo viene? La garantía viene de acuerdo al proceso de selección. Eso no quiere decir del día de mañana que ustedes vayan a comprar una cadena o sea un sistema de transmisión por cadena, ustedes no vayan a tener ayuda del fabricante, sí la van a tener, de la persona lo que
Está vendiendo la cadena, lo que le interesa es que la cadena que usted monta le funcione. Y el negocio de él, ¿qué es? El negocio de él es vender cadenas. Entonces, entre mejor seleccionadas queden, pues más contento va a quedar el cliente y más pronto va a volver. Eso no quiere decir que usted no debería de saber o de tener más o menos idea de qué es lo que va a ir, si va a una correa o a una cadena. En este momento nos dice que la potencia transmitida por ese sistema va a ser ¿cuánto? 10.7. $10.7. $10.7. $10.7. $10.7. ¿Esto qué me indica? Esto básicamente lo que me está diciendo es que el número de cadenas es igual a la potencia de diseño sobre el rated HP. Entonces, si la potencia que yo tengo acá es más o menos 13 y la potencia transmitida es más o menos 17, ¿cuántas cadenas necesitaría? 2 cadenas. ¿Qué otra cosa me está diciendo? ¿Qué otra cosa que creen que me está diciendo? Pues me está diciendo esto. No entiendo muy bien. Nosotros cogimos un hilo que significaba que había una cadena pegada. O sea, un hilo no significa que haya una cadena nada más. ¿Cómo? Un hilo no significa que haya una cadena nada más. Sí, una cadena. Y nos dio dos, ¿no? No, uno. Para una cadena. Una cadena. Una cadena transmite eso. ¿Qué quiere decir eso? Una cadena te va a transmitir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí te transmite, esa cadena te transmite 17, tú deberías de poner ¿qué? 2 cadenas. Entonces es diferente una cadena de doble hilo o de triple hilo a tener 2 cadenas. Hay que entender muy bien eso. Entonces, la lubricación que tenemos aquí es una lubricación tipo B. ¿Esa lubricación por B qué es? Por baño. Profesor, aquí es el número de cadenas, lo que quiere decir es que en el montaje necesitan dos hilos para la potencia requerida. Se necesitan 2 cadenas. Si tú escoges una cadena de 2 hilos, una cadena de 2 hilos, vas a necesitar una cadena de 2 hilos. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena de 2 hilos y 2 cadenas?
Entonces, que el hilo terminal es compartido. Mírala, ahí está. Esta es una cadena de un solo hilo. Esta es una cadena de ¿cuántos hilos? 4. Entonces, si yo deseo transmitir esos 13 caballos, necesito o dos cadenas, ¿sí? O voy a necesitar una cadena de doble hilo. Es diferente. ¿Por qué? Porque la potencia de la cadena de doble hilo es mucho mayor que la potencia de la cadena que dos cadenas. ¿Por qué? Porque estas cadenas van a estar, ¿qué? Separadas. Entonces, cuando nosotros calculamos acá, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que una cadena de un solo hilo transmitía ¿cuánto? Transmitía 13 caballos y eso me daba una cadena número 50. Pero si yo hubiera seleccionado una cadena de 2 hilos, que es diferente, hubiera podido seleccionar una 40. O si hubiera seleccionado una de 3 hilos, podría haber seleccionado una que, una 35. Entonces miremos una número 40. Entregaría 8.96. Para 1800. Para 1800. Y para 17. $8.96. 8.96 por 2. Por 2. O sea, yo podría seleccionar 40, podría seleccionar 2 a 1800. Y 50 también tendría que seleccionar ¿qué? 2. ¿Por qué? Porque el valor de carga a esa potencia no fue suficiente. Ahora, ¿cuál es la otra situación? Que yo de pronto aumente ¿qué? El número de dientes. Y entonces diga 21, pero 21 es alta velocidad, entonces que diga 20. No, profe, 21 es velocidad moderada y alta es 25. ¿Será Alta es que 25, bueno, nos había dicho? podría tener cualquiera de las dos entonces. Observen, 17, 13.7 para una sola cadena y 14.7 para una sola cadena. En 50.
¿Cuál es el punto acá? El punto acá es que yo voy a tener que hacer lubricación por baño. Entonces, tipo B. Por baño. ¿Y eso qué implica? Que voy a estar, ¿qué? Con el riesgo de que haya una pérdida de aceite. Voy a tener que tener un inventario de aceite y un plan de mantenimiento de cambios de aceite de las cadenas. ¿De qué? De los sistemas transmisores. Si yo estoy trabajando con alimentos, entonces la situación se va a complicar cada vez más. ¿Por qué? Porque el aceite que debería de utilizar debería de ser un aceite vegetal. Entonces, todas estas situaciones son las que usted debería de analizar. Entonces, bueno, vamos a suponer lo siguiente. Entonces tenemos dos cadenas. ¿Qué más deberíamos de poder decir acá? Entonces, lubricación por baño. Lubricación por baño. Entonces, tipo B. Tipo B. Tipo B. El paso debe ser 0.625 y la cadena debe ser debería de ser número 50. Entonces yo debería decir que para Z1 igual a 17, entonces Z2, ¿cuánto debería de ser? 68. Entonces para Z17 entonces se van a necesitar dos cadenas. Dos cadenas. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Entonces hemos llevado a cabo dos procesos de selección, uno por correas y otro por cadenas. Observen que los dos procesos me pueden llevar a buen término el sistema de transmisión. ¿Cuál debería de ser la mejor decisión? ¿O correas o cadenas? ¿Cuál creen ustedes que debería de ser? Yo diría que por correas, por la cuestión de mantenimiento. Exactamente, muy bien. Entonces, efectivamente, entonces observen, ustedes, eso no quiere decir que el 100% de las veces usted vaya a utilizar ¿qué? Correas. Simplemente que debe de pensar cuáles son las situaciones más agradables para usted como proveedor del servicio, como agente mantenedor y como receptor del servicios, en el que tengo que invertir en insumos, en personal para hacer mantenimiento. Entonces, lo importante de los sistemas de transmisión es que independiente de cómo funcionan ellos, usted en un determinado momento escoja el uno o escoja el otro y tenga los argumentos necesarios para poder decir cuál va a ser la mejor opción. ¿Está claro el concepto, muchachos? ¿Preguntas? Profe, ¿cuál fue el criterio que tuvo para decir que el Sprocket era más o menos con 17 dientes? Ahí tú puedes tomar cualquiera. Puedes tomar 17, puedes tomar 20, puedes tomar 21. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo más importante ahí?
¿Qué es lo más importante ahí? Justificar la elección de cada uno. Exactamente. Entonces, justificar la elección de cada uno, así como cuando usted va a escoger una carrera profesional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante ahí? Que usted tenga los argumentos necesarios para decir, no, mire, yo voy a estudiar esta carrera en esta universidad por esto, por esto y por esto. ¿Qué puede suceder? Que usted puede ser que tenga todos los argumentos, pero si no tiene el dinero, pues de nada va a servir. Entonces ahí lo que le está diciendo es que el argumento que usted tiene está ¿qué? Sobrevalorado, porque independientemente de que usted quiera o no quiera, no va a poder. Entonces lo mismo va a suceder acá, muchachos. Nosotros no vemos el tema de las correas o el tema de las cadenas para aprender. Bueno, ustedes pueden aprender el procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que el día de mañana ustedes encuentran otro fabricante y el procedimiento va a ser diferente. ¿Qué es lo más importante que hay allí detrás de este tema? Que usted tenga claros los pros y los contras de utilizar una o de utilizar otra. Exactamente. ¿Qué es lo más importante para usted como diseñador? ¿Qué creen que es lo más importante para ustedes como diseñador? Que lo que haga, cumpla, haga la tarea, básicamente. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, sí, que lo que usted haga funcione, eso es cierto. Pero ¿qué es lo más importante? Tener un criterio, ¿no? Cumplir la necesidad del cliente. ¿Y usted cómo hace para cumplir la necesidad del cliente? Profe, pues, no sé, estar seguro de lo que hago. Cuando... Eso es vital, que usted debe tener seguridad, debe tenerse confianza, pero ¿qué es lo más importante? Garantizar un producto de calidad, no sé. No, hombre, eso... ¿Usted cómo hace para garantizar un producto de calidad? Porque sé lo que estoy haciendo y tengo ética, ¿no? O sea, No, me esfuerzo. hombre. ¿Usted cómo hace para garantizar la calidad de un producto? Escogiendo buenos materiales. No, Lo uso, profe. no. ¿Cómo Escogiendo hacen ustedes para garantizar la calidad de un producto? ¿Poniéndole qué? Un certificado. normalizando. Una norma, exactamente. Pero el único que le dice a usted que un producto es de buena calidad es el vendedor de San Andresito. No, eso es buenísimo. Mire, y es más, ¿qué le dice él? Cuando le está vendiendo los tenis. Ofrécelo sin compromiso. La ropa. ¿Qué es lo primero que le dice? No hay garantía o cosas así. Garantía. ¿Qué garantía? ¿Qué garantía? ¿Qué es lo primero que le dice? Originales. Que es original. ¿Y qué es lo que le hace? ¿Qué le muestra?
Producto chino. La etiqueta, la etiqueta. La La marquilla chimba. etiqueta, ¿cierto? Le muestra ya la etiqueta ahí y tal, y mire, no, mire, es original y es la marca. ¿Qué quiere decir? Que la marca está posicionada en el mercado. Pero un producto de buena calidad o de mala calidad no existe. Entonces, el único producto de buena calidad que existe es el que está amarrado a la norma. ¿Sí? Ese es el único. Cumple con la normativa tal, tal, tal y tal, tal, tal. Cuando usted compra un acero, no, es que ese acero es ASTM 692, es un acero para resortes. Entonces dice, si cumple con esa norma, entonces sí es de, ¿por qué? Porque cumplió con la norma. Pero la única persona que le dice a usted que el producto es de buena calidad es porque no sabe que el producto es qué, no sabe qué calidad tiene, sino le dice que es muy buena. ¿Cierto? Entonces, la calidad no está asociada ni con el sabor ni con el olor, como cuando usted va a un restaurante. La calidad está asociada a un proceso y ese proceso debe estar certificado para que el modelo que usted tiene ahí o el producto que usted tiene allí cumpla. Ahora, lo más importante cuando ustedes están diseñando, ¿qué es? Todo sea bajo normativa. Entonces, ¿usted qué debería hacer? Usted debería aprender a analizar y después de analizar, entonces, ¿qué debería hacer? Tomar decisiones. Entonces nosotros aquí vemos que el proceso de selección por cadenas, que el proceso de selección por correas. ¿Será que eso es importante? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el criterio. ¿Qué es lo que ustedes aprenden? Entonces, ¿ustedes cómo aprenden? ¿Y yo qué aprendí de ese tema? Yo tengo materias que yo vi en la universidad que no me acuerdo qué fue lo que aprendí ahí. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera me recuerdo qué fue lo que vi. ¿Qué quiere decir de eso? ¿Qué quiere decir eso? O que no las pude aplicar cuando estuve en mi vida profesional, o que definitivamente como que no me transmitieron el sentir de para qué servía mi carrera. ¿Y por qué? Porque falta de criterio. Entonces yo era muy pelado cuando estudié y entonces no tenía ni idea de cuán lejos podía llegar. Entonces, cuando ustedes ven este tema, ustedes deberían de estar en capacidad de ¿qué? De poder aplicar todo lo que ven, ¿sí? Todo. Y de esa forma, entonces, no pasar las materias, sino aprender qué pueden hacer con sus materias, ¿sí? Eso es vital. Entonces, vamos a tratar de hacer otro ejercicio. Entonces, vamos a tratar de hacer el primer ejercicio que hicimos en clase. Que fue este. Yo creo que fue este. Uno de los primeros ejercicios que hicimos en clase. Where are you, baby? Where are you? Where are you? Where are you? ¿No estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo, muchachos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí un elevador.
escuchan. Vamos a suponer que este señor acá, vamos a suponer que tenemos aquí un elevador de Canelones y que este elevador pues baja vamos a suponer que este elevador sube o mueve 60 toneladas hora de producto. ¿Dónde está el motor? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, muy bien. Entonces está arriba. Que la velocidad con que sube este motor, bueno, ahí ya tenemos la velocidad, ¿sí o qué? 60 toneladas hora. 60 toneladas hora. Que el peso de las canastas subiendo es de 10 kilogramos y que las canastas bajando pesan 2 kilogramos. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este señor tiene una altura de 12 metros. Y que en esos 12 metros yo encuentro 36 canastas. Por cada 12 metros de alto. Entonces aquí viene la pregunta. Realizar. De ser posible, el diseño del sistema de transmisión de potencia. Entonces vamos a decir aquí el diámetro de los tambores es ¿cuánto? Es de 6 pulgadas.
Profe, ¿me podía dejar ver el ejercicio, por favor? Claro. Es fácil.
Muchachos, terminen el ejercicio y lo revisamos mañana en la tarde. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho.